Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan esta mañana. Es una bendición llegar hasta sus hogares otra vez por este medio y compartir una vez más lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. En esta mañana continuamos nuestro estudio en el libro de Santiago, particularmente en el capítulo 4. Estaremos solamente tocando los versos 11 y 12. Y el tema para esta mañana, nuestro estudio para esta mañana sería principios prácticos para la vida cristiana. Principios prácticos para la vida cristiana, Santiago capítulo 4, versos 11 y 12. Y si tienen su Biblia a la mano, pues sería bueno que me acompañaran mientras leemos, porque aunque son solamente 2 versos en Santiago, vamos a estar yendo a través de varios libros en la Biblia y queremos encontrar, pues obviamente solamente la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios. Así que sin más introducción necesaria, ¿por qué no vamos delante del Señor en oración y pedimos que nos guíe y que nos enseñe en esta mañana? Padre bendito, en el nombre de Jesús venimos delante de usted, Señor, agradecidos por su bondad, por su misericordia, por su gracia. Señor, usted es tan maravilloso, tan bueno con nosotros, tan compasivo, tan bondadoso con nosotros, tan gentil. Usted, Dios, nos ha dado más de lo que merecemos. Y en realidad no nos ha dado lo que merecemos. Eso es lo maravilloso de su gracia y de su misericordia. Y le damos en esta mañana, Señor, a usted las gracias por todo eso. Y le pedimos, Señor, que mientras nosotros abrimos nuestras Biblias, usted abra nuestros ojos y nuestro corazón para estar receptivos a su palabra y para descubrir en su palabra lo que usted quiere enseñarnos acerca de cómo vivir la vida cristiana a su manera, para su gloria y para su honra. Así que, Señor, estamos en sus manos. Enséñanos, pues, le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Principios prácticos para la vida cristiana. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Santiago. Acuérdense, Santiago como tema principal en la epístola nos enseña que una fe genuina se va a traducir en una vida en santidad. Una fe genuina se demuestra con una vida en santidad. Y eso es lo que queremos aprender, porque si bien es cierto, hay mucha religión, hay mucho cristianismo, entre comillas, en el mundo, pero hay muy poca santidad. En verdad, ese es el asunto. Hay mucho cristianismo, pero hay poca santidad. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿En dónde nos quedamos? ¿En dónde fue que nos hemos desviado? ¿Cómo fue que llegamos a desviarnos de lo que es vivir en santidad? Ese debería ser el deseo de todos los que nos llamamos cristianos, de vivir en santidad. Porque sin la santidad de Dios, pues no vamos a ver a Dios. Entonces, es importante. Y luego la Biblia nos dice que a manera de agradar a Dios tenemos que vivir por fe. Entonces, la fe que debe ser genuina, la fe real, la fe bíblica, la fe de la que nos habla Santiago, es una fe que nos va a enseñar a vivir en santidad. Por medio de Tito, el Señor nos decía, no, Dios está purificando para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. La misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos enseña. Nos enseña a aborrecer lo malo y nos enseña a abrazar lo bueno, a hacerlo nuestro, a desearlo, a vivirlo, a aplicarlo, a practicarlo todos los días. Porque en el mundo la más grande necesidad sigue siendo Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está en el cristiano verdadero, en el cristiano fiel, en el cristiano bíblico. Y Cristo Jesús es el único que puede traer una solución a este mundo de caos. El único que tiene esperanza para este mundo de corrupción, de maldad, de injusticia. Así que es importante esto que vamos a leer aquí. Como dije, son solamente 2 versos, pero hay mucho que leer. Comenzamos en Santiago capítulo 4 a manera de recordatorio y un poquito mirando hacia atrás en lo que hemos estado leyendo. En el capítulo 4, comenzando en el verso número 1, Santiago hace la pregunta, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y luego nos dice, de esta manera mundana de vivir, de esta manera que busca satisfacer los deseos de la carne. Es una manera de verdad de vivir muy como las pasiones del mundo y los deseos del mundo.
Y luego nos dice, y te pasas codiciando las cosas y no las tienes porque no las pides correctamente. Y cuando pides, pides mal, pides para ti, pides egoístamente, pides para satisfacer tus propios deseos. No pides para que Dios te bendiga, para honrar a Dios con lo que te bendice. Pides para que vivas más cómodo, para que tengas más, para que lo que tú quieres se satisfaga tus deseos. Y nos dice después Santiago, oh, eso es adulterio. Almas adúlteras dicen, ¿acaso no sabes que hacerte amigo del mundo te constituye enemigo de Dios? Entonces ya vemos por qué. El problema es sencillo, dice, pero es profundo, no por eso deja de ser profundo. El problema es que hay guerras entre nosotros porque hay guerra en mí. Personalmente tenemos una guerra en nosotros. Esa guerra entre el espíritu que vive en nosotros y los deseos de la carne. Y Gálatas dice, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay guerra conmigo, hay guerra en mí. ¿Y porque hay guerra en mí? Hay guerra con los que me rodean. Ya sea esposa, padres, hijos, amigos, compañeros, quien sea. Porque ellos tienen lo que yo quiero y yo no lo tengo. Entonces me molesta que ellos lo tengan. Entonces hay guerra en mí, hay guerra con mis semejantes, los que están alrededor mío. Y obviamente si hay guerra conmigo y hay guerra contra otros, es porque estoy en guerra con Dios. Entonces eso nos dice en los primeros versículos del capítulo 4. Ahora bien, vamos a llegar aquí a estos versos y solamente para recordarnos. Estos 3 versos sientan el fundamento de lo que va a decir en lo que resta del capítulo. Pongamos atención, dice entonces en el capítulo 4 de Santiago, en el verso número 7. ¿Cómo ponemos entonces estas cosas fuera de nosotros? ¿Cómo nos deshacemos de estos conflictos y este peleo y todo este tipo de cosas? Lo primero que tienes que hacer, verso número 7, dice, sométete a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Número 2, acércate a Dios. Si te acercas a Dios, dice, Él se acercará a ti. Si eres un pecador y estás en pecado, limpia las manos. Esas son las acciones, las manos, las acciones. Limpia las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purifica el corazón, las acciones y las actitudes. Corrige tus acciones, corrige tus actitudes. Número 1, sométete a Dios. Número 2, acércate a Dios. Número 3 nos va a decir en el verso número 10, humíllate delante de Dios. Así que acércate a Dios, pero antes debes someterte a Dios. Eso tiene que ser clarito. Primerito que nada, sométete a Dios para que te puedas acercar a Dios. No te acerques a Dios si no te has sometido a Dios. Es un insulto presentarte delante de Dios con un corazón lleno de orgullo. Si hubiese pecado en tu corazón, dice Dios, no me oirá, no me escuchará. Sométete a Dios, acércate a Dios y verso 10 dice, humíllate delante del Señor. Y verso 9, entre medio de estos nos dice, deberías sentirte miserable si mira lo que dice aquí, si tus acciones y tus actitudes no son de acuerdo a el caminar con Dios, siéntete miserable. Por eso dice, aflígete, lamenta, llora. Si te la pasas riendo en tu vida de pecado, dice, ojalá que eso se te convierta en llanto. Y ese gozo que según tú tienes porque tienes lo que tienes, que se te convierta en tristeza. Humíllate delante de Dios y Él te exaltará. Ahora bien, versos 11 y 12, que es nuestro estudio para hoy. Una vez que te sometiste a Dios, que te acercaste a Dios, que te humillaste delante de Dios, dice verso número 11, de aquí en adelante, haz eso y de aquí en adelante, de ahora en el futuro. Número 1, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Principios prácticos para la vida cristiana. Número 1, no murmures, no difames, no estés denigrando a otros, no estés chismeando acerca de otros, no destruyas el carácter de otra persona, ya sea tu hermano o yo diría también tu prójimo. Acuérdate, el criticar a otras personas es una manera muy sutil de exaltarnos a nosotros mismos. Ten cuidado con ese tipo de conducta. ¿A qué se refiere cuando dice aquí, no murmures los unos de los otros? A no estar difamando a otras personas, a no usar lenguaje denigrante. Ese es el asunto de esa palabra que destruye, de esas palabras que hieren, que lastiman, ya sea en la forma de insultos, ya sea llamándole por apodos a otras personas, ya sea ese criticar a otros con el deseo de herir, de hacer daño.
ya sea esas bromas crueles que hacemos acerca de las personas, y muchas veces lo hacemos por el color de su piel o por el origen de donde vienen. Hacemos bromas acerca de personas. Ese sarcasmo que usamos cuando nos referimos a ciertas personas o a ciertos individuos. Es ese chisme, es esa murmuración, es ese criticar a las personas cuando no están presentes, dicho sea de paso. Ese es el primer problema. Santiago nos dice, si te vas a someter a Dios, si te vas a acercar a Dios, si te vas a humillar delante de Dios, entonces deja de estar murmurando acerca de otros. Deja de estar difamando a otras personas. Acuérdate que cuando criticamos a un hermano o a una hermana en Cristo, estamos criticando a uno de los hijos de Dios. Y más adelante vamos a ver que cuando criticas a alguien, cuando murmuras de alguien, estás murmurando no solamente de la persona, sino de quien creó a esa persona. Esto es algo muy serio. Debemos tomar esto muy en cuenta, hermanos. Es fácil para nosotros darle rienda suelta a la lengua. Acuérdate que él ha estado tratando este asunto de la lengua con anterioridad. Y es muy importante que mantengamos esto en perspectiva. En tu Biblia ve al Salmo 52, por favor. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, por favor, busca en el Salmo 52 y mira lo que la Biblia dice acerca de murmurar y acerca de hablar de otras personas. Este es el Salmo que escribe David en algún momento de su vida. David es una persona que siempre se encontraba en problemas, sinceramente, y en algún momento de su vida escribe estas cosas aquí. Dice así: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Ay, ay, ay. Verso 5. Por tanto, en cuanto has hecho todas estas cosas, verso 5, por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo: aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Ay, ay, ay. ¿Qué tiene que decir la Biblia acerca de murmurar y de difamar a otras personas? Nada agradable. Dios va a actuar de una manera severa, de una manera radical con las personas que hacen estas cosas. Cuando atacas verbalmente a una persona, no solamente estás ofendiendo a Dios, pero estás haciendo el trabajo del diablo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 44, Jesús le dice a los líderes religiosos: ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y después dice: porque él es el padre de la mentira. Entonces, si él es el padre de la mentira, dice, y tú eres hijo del diablo, entonces estás haciendo su trabajo y estás mintiendo, difamando, murmurando acerca de otras personas. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 10 nos dice que el diablo se presenta a acusarnos todo el tiempo. Él es el acusador de los hermanos. Es serio este asunto. Principio práctico para la vida cristiana: no murmures, no difames, no destruyas el carácter de otras o la reputación de otras personas. No critiques a otros tratando de exaltarte a ti mismo. Si estás ofendiendo a alguien con tu lenguaje, con ese lenguaje sarcástico, con esas bromas crueles, con los insultos, con los apodos, con la mentira, acuérdate que estás ofendiendo a aquel que creó a esa persona y le estás haciendo el trabajo al diablo. Una manera fácil de ocultar tus propios pecados es exaltando los pecados de otra persona. Eso es algo que comúnmente sucede. Bueno, pero siquiera no soy como fulano y no soy como fulana. Y en serio, como si a Dios le va a agradar esas excusas. Ese tipo de conducta, ese tipo de murmuración, ese tipo de difamar, ese tipo de denigrar a otras personas es el trabajo del diablo. Y no solamente eso, ese tipo de conducta destruye las relaciones. En el libro de Proverbios puedes encontrar el capítulo 16 y el capítulo 17. Te dice,
¿Estás destruyendo el carácter de una persona? Estás cortando para siempre la amistad de esa persona. Destruye relaciones. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 20 dice, también destruye iglesias, divide iglesias. Eso es un problema serio. Eso de murmurar, de difamar, de chismorrear, de hablar mal de otras personas, es un mal severo. Es un cáncer que afecta a todo mundo por igual. Es algo que deberíamos poner cuidado. Santiago nos dice, no. Aprende a vivir la vida cristiana, sometiéndote a Dios, acercándote a Dios, humillándote delante de Dios y dejando de murmurar, de criticar y de hablar mal de otras personas. Eso te va verdaderamente te va a aislar de amistades que en el futuro vas a necesitar. Muchas veces el chisme llega a dividir iglesias. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado eso? Por simple chisme. Mateo capítulo 12. Si quieres buscar en tu Biblia, por favor, me haces ese favor y buscas el capítulo 12 en el Evangelio de Mateo. ¿Es serio lo que te estoy diciendo? Estas son las palabras de Jesús acerca de este asunto tan crítico aquí. El hombre bueno, en el capítulo 12 de Mateo, verso 35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No de algunas, de toda palabra ociosa. Verso 37, por si acaso no queda claro, y en mi Biblia está en letras rojas, quiere decir que estas son las palabras de Jesús, en tu Biblia también. Porque por tus palabras serás justificado, coma, y por tus palabras serás ¿qué? ¿Serás qué? Dilo. O vas a ser justificado o vas a ser condenado por tus palabras. Porque las palabras, aunque salen de la lengua, que no se puede controlar, la lengua solamente es el instrumento. La lengua, como dije anteriormente, la lengua solamente es el balde, es la cubeta que saca de lo profundo del corazón. Entonces, una palabra ociosa, una palabra de murmuración, una palabra que hiere, que lastima, que ofende, que denigra a otra persona, sale de un corazón corrupto y lleno de pudrición y lleno de pecado. Acuérdate, por las palabras que digas vas a ser justificado o por las palabras que digas vas a ser condenado. Yo no digo eso, Jesús dice eso. Principio práctico número 1 para la vida cristiana: no murmures, no critiques, no denigres a otra persona. Ten cuidado con eso. Principio práctico para la vida cristiana, principio número 2. De regreso a Santiago, por favor. ¿Estamos bien? Bueno, pues, Santiago dice en el verso 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Cómo así? Sí, cuando estás murmurando de tu hermano, cuando estás criticando, estás murmurando de la ley. ¿Qué ley está hablando aquí? No estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos. No estamos hablando de la ley en Levíticos, la ley que Dios le da al pueblo de Israel. No. Estamos hablando de la ley de la que Santiago se refiere. En el idioma original hebreo no dice la ley, nomás dice estás murmurando ley. ¿Y qué ley está hablando? Santiago anteriormente nos dijo, mira, esta es la ley que te hace libre, la ley de la libertad. Y también nos habla de la ley que dice él que viene del rey, la ley real. ¿Cuál es esa? La ley de amar a Dios y amar a tu prójimo. A eso se refiere. De eso es lo que él está hablando aquí. Y nos está diciendo claritamente de cosas que ya anteriormente nos ha dicho. Y nos está poniendo en perspectiva correcta aquí. Nos dice, ten cuidado con estas cosas. Porque eso, la ley real dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esa ley él está hablando. Entonces, principio práctico número 2 para la vida cristiana. No juzgues erróneamente a tu hermano. No juzgues. ¿A qué se refiere esto? ¿Quiere decir que no hay que juzgar a nadie? No. Eso no es lo que está diciendo aquí. Santiago no, escúchame, Santiago no está diciendo que es malo juzgar.
Lo que está diciendo que es malo juzgar erróneamente. Ya te voy a decir en un minuto a qué se refiere como juzgar erróneamente. Es importante juzgar. Santiago ha estado haciendo eso. Santiago dice, ¿tú dices que tienes fe? Dice, muéstrame. ¿Acaso no está juzgando? Santiago dice, tu lengua no tiene freno. ¿Acaso no está juzgando? Santiago dice, tu religión es vana. ¿Acaso no está juzgando? Entonces él sería el primer culpable. No. Dice, no juzgues erróneamente. Ese es el asunto. Dice que debemos evitar juzgar erróneamente. ¿Y qué es juzgar erróneamente? Cuando eliminamos discernimiento. Jesús dice por sus propias palabras en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, en el verso 24, dice Jesús, no juzgues de acuerdo a las apariencias. Eso es juzgar erróneamente. No juzgues de acuerdo a las apariencias. Juzga con justo juicio. Eso es lo que dice Jesús que debemos hacer. No juzgues de acuerdo a las apariencias. Proverbios capítulo 24, verso 23 dice, no es bueno mostrar parcialidad en juicio. Entonces, Santiago no está diciendo que es malo juzgar. Santiago está diciendo que es malo juzgar erróneamente. Y Jesús nos dice, ¿cómo es juzgar erróneamente, Señor? Jesús dice, cuando juzgas las apariencias. Proverbio nos dice, cuando juzgas y no eres parcial. Cuando eres parcial más bien. Mateo capítulo 18, para aclarar más qué significa juzgar incorrectamente. ¿Estás ahí? Mateo 18. Y les ruego por favor en el nombre de Jesús, si nos escuchas y si crees que esto te bendice en alguna manera, usa tu Biblia. Jamás quiero pensar que tú estás diciendo, el pastor dijo, jamás. Yo quisiera pensar que siempre vas a decir, la Biblia dice. La Biblia dice, porque es la manera de hacer lo correcto. ¿Qué dice la Biblia? Dice Jesús acerca de estas cosas, dice, en el verso 15 de Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, ve lo que dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, juzgar correctamente a veces nos va a llevar a tener que hablar con alguien, confrontar a alguien. Porque no estamos juzgando las apariencias, estamos juzgando la realidad, lo que estamos viendo. Es decir, si yo tengo una hija de 17, 18 años, pues no tengo hijas y a lo mejor Dios sabe por qué no tengo hijas. Porque yo sería un suegro bastante dolor de cabeza, en serio. Pero si yo tengo una hija de 18 años y de repente tengo un amigo y ese amigo tiene un hijo más o menos de la misma edad, somos los mejores amigos. Pero ahora ese chiquillo de hijo de mi amigo viene a visitar a mi hija y veo que las intenciones no son correctas. Yo tengo que hablar con ese muchacho porque estoy juzgando que sus intenciones no son correctas con mi hija y tengo que confrontarle. Y si lo he visto que anda fumando, anda tomando y todo eso, me voy a acercar. Le voy a decir, no te puedes acercar a mi hija porque tu conducta es tal. Y si él dice, no, pero que esto. Ya hablé con él en privado, le tengo que traer a otros hermanos de la iglesia, 1, 2 o 3 si puedo. Y decirle, mira, ese es el problema. Este amigo está molestando a mi hija, ya le dije que no lo haga porque su conducta no es lo más correcto. Él hace esto, pero lo niega. No, pues que no, entonces lo vamos a poner en la iglesia. Es que yo tengo que confrontar a fulano de tal porque es un problema para mi hija, es nocivo y no me parece ese tipo de amistad para mi hija. Eso es hacerlo correctamente. Y Jesús nos dice, esa es la manera como deberíamos hacer estas cosas. Pero nunca olvidando, no puedo hablar a contar a la gente, ¿tú crees, te puedes imaginar que el hijo de fulano es esto y esto y esto? Y como el hijo es así, tal vez el padre también va a ser así. Ya entonces estoy murmurando en contra de ellos. No lo hice correctamente. Y hay una cosa, lo que tú dices a espaldas de alguien, muy probablemente no lo dirías estando frente a frente con ellos. Y se vuelve pecado más grande aún, porque lo que no dices delante de ellos, al contrario, lo cambias cuando ellos están presentes. Ay, ustedes son nuestros mejores amigos.
Ese es un asunto serio, en verdad. No murmures, ve y confróntale a la persona. Si crees que tienes los elementos bíblicos, no estás juzgando las apariencias, confróntale a la persona. A lo mejor te ganas a un hermano si te dice, hey, ¿sabes qué? Gracias que me dijiste y me estás ayudando en eso. Gálatas capítulo 6 nos habla clarito acerca de este asunto también. Les dije, vamos a leer bastante porque es mi intención siempre ver lo que dice la palabra solamente. No juzguemos incorrectamente. Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ese es el punto de confrontar a una persona, la restauración de la persona. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, esa es la manera correcta de juzgar las cosas desde una perspectiva bíblica, no las apariencias. A ver, ¿qué pasa cuando juzgamos las apariencias? Pues en realidad estamos, Lucas capítulo 6, verso 37 a 42, léelo en tu propio tiempo. Dice, no. ¿Cómo puedes estar juzgando? Dice, ves ¿cómo se llama? La estilla pequeñita en el ojo de tu hermano y no te das cuenta que tú tienes un 2x4. Hace años atrás, cuando apenas comenzábamos el ministerio hispano aquí, la maestra, la hermana, le estaba enseñando a los niños a memorizar versículos de la Biblia. Y a mi sobrino le tocó memorizar su versículo y él venía muy contento. Entonces un domingo terminó el servicio, el estudio, y trajeron a los niños para que dijeran su versículo de memoria. Y todos los niños, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cada uno dijo su verso y todo bien bonito. Todo bien a gusto. Y mi sobrino fue el último. Y mi sobrino andaba vestidito ahí como un señor chiquito con su saquito y su cosa allí y se para. Hipótita, hipótita, saca primero. Oye, yo no sé por qué le enseñaron a ese chiquillo ese verso, pero ahí nadie aplaudió, todos se quedaron así como. Pero es lo que la Biblia dice. Juzgar incorrectamente es cuando estás viendo la estilla pequeñita, el polvito pequeño en el ojo de tu hermano y te acercas y traes un 2x4 y a todo el mundo le andas hiriendo con eso. ¿Qué clase de juicio o cómo es juzgar incorrectamente y qué es prohibido en la Biblia? Juzgar a los demás mientras te rehusas a tratar con tu propio pecado, eso es incorrecto. Si tú vives en pecado, es decir, yo no puedo pensar que si tú estás viviendo en algún tipo de vicio, te pongas a juzgar a un hermano solamente porque está haciendo una cosa que a ti no te agrada. Juzgar a otros mientras que te rehusas a tratar con tu propio pecado. Juzgar a otros sin conocer todos los hechos. Ten cuidado de no abrir la boca hasta que no tengas la evidencia en las manos. Sucede en el libro de Primera de Samuel capítulo 1 que esta mujer que se llamaba Ana viene delante del Señor a derramar su corazón porque no tiene hijos y es la burla a las mujeres la concubina de su esposo, tiene estas otras mujeres, se burlan de ella, todo el mundo se burla porque ella no tiene hijos. Y ella viene y derrama su corazón. El sacerdote que entra y la ve en el altar y que está derramando su corazón, se la queda viendo y ve que su boca se mueve, pero en realidad no puede entender lo que está pasando. Dice, ¿hasta cuándo dejarás de estar borracha? Eso es juzgar sin conocer todos los hechos. Ana le dice, no estoy borracha, Señor. Yo no he bebido, estoy derramando mi alma delante del Altísimo. Eso es juzgar cuando no tienes todos los hechos. Cuídate también de no juzgar los motivos que no se ven en otros. Cuando David viene y está Goliat desafiando a todo el campamento de Israel, David deja las ovejas de su padre y viene a traerle ciertas cosas a sus hermanos y ve y quiere ir a ver y quiere saber exactamente qué está pasando. Uno de sus hermanos le dice, tú sí eres de verdad malicioso. Yo sé a qué has venido. Yo sé por qué estás aquí. Has dejado las ovejas de mi padre para venir a ver y como diciendo, vienes al chisme nada más. No, David estaba ahí porque el celo por su Dios le consumía en su corazón.
¿Vistes? Juzgar los motivos que no se ven, juzgar cuando no tienes todos los hechos, juzgar a otros cuando te rehusas a tratar con tu propio pecado. Eso es lo que se refiere la Biblia a no juzgar incorrectamente. Nunca debemos juzgar a otros en asuntos de conciencia. Vea tu Biblia en el capítulo 14 del libro de Romanos, por favor. Romanos 14. Y vamos a leer aquí lo que sucede cuando estamos juzgando a otros por asuntos de conciencia. Puede ser que para alguna persona eso no tiene ningún problema y para ti sí, pero tú estás juzgando a esas personas y no es correcto. No es correcto. La Biblia dice en el capítulo 14 del libro de Romanos, vamos a leer bastante aquí, pero es importante tener el contexto completo. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Eso es incorrecto cuando juzgas a otro en cuestión de opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los vivos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la palabra, es lo que dice, por la paciencia, por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros a un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, ese es el punto, a una voz glorifiques a Dios y Padre de nuestro Señor Cristo Jesús. Por tanto, recibiros los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. No murmures, no murmures y no juzgues incorrectamente a los demás en asuntos de conciencia. Muy por seguro, la mayoría de veces cuando juzgamos a otras personas, el juzgar a otros es motivado por nuestro orgullo. Debemos tener cuidado de no juzgar a otros, habiendo olvidado la misericordia de Dios para nosotros, o con una actitud de autoexaltación.
Menos debemos juzgar a otros cuando no hay gracia. Sí, principio número 1, no murmures de otros. Principio número 2, no juzgues incorrectamente a tu hermano o a tu prójimo. Principio número 3, y es tan sencillo, no juegues a ser Dios en la vida de nadie. Tú no eres Dios. Si no habías descubierto eso, déjame decirte, tú no eres Dios. No juegues a ser Dios en la vida de nadie. Vamos de regreso a Santiago, porque Santiago lo dice de una manera más tajante. Dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y dice, tengo malas noticias para ustedes, uno solo es el dador de la ley. Y ese uno solo, dice, puede salvar y perder. En realidad debe decir, ese uno que es el dador de la ley es el que salva y también dice es el que destruye. Ten cuidado, hay uno solo que da la ley y ese es uno solo que puede salvar y uno solo que te puede destruir. Pero mira cómo dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? En realidad, Santiago dice, ¿quién te crees que eres? ¿Tú quién te crees que eres? ¿Quién es el que da la ley? Obviamente, ya sabemos, es Dios. Es Dios. Y Dios es perfecto y Dios es justo. Entonces, como es justo, Él juzga justamente. Él es el juez justo de toda la tierra. Él es Dios. Aun cuando otros, mira lo que te digo, aun cuando otros te hacen lo que es malo, lo que es incorrecto, tú no tienes por qué ponerte en el lugar de Dios para condenar. Ajá. Déjame te lo digo otra vez, calmadito para que me lo entiendas. Aun cuando otros te hieren y te lastimen, tú no eres nadie para ponerte en lugar de Dios para condenar. De regreso a Romanos, si no me crees, veamos qué dice la Biblia al respecto. Romanos, esta vez en el capítulo 12. ¿Listo? ¿Qué dice la Biblia acerca de no jugar a ser Dios en la vida de nadie? Bueno, esto es lo que dice. Verso número 9 de Romanos 12. El amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo, sigue lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Verso 21, el broche de oro, no seas vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. ¿Quién es el que va a pagar? Dios. ¿Tú no eres? No. ¿Por qué? Porque sinceramente tú no eres Dios. No juegues a ser Dios en la vida de nadie. 3 principios prácticos para la vida cristiana. Número 1, no murmures en contra de nadie. De nadie. No tienes derecho a hacer eso porque eres cristiano. Número 2, no juzgues incorrectamente si no conoces los hechos, si no conoces los motivos, si lo estás haciendo con parcialidad. No juzgues a otros si no has tratado tú con tu propio pecado. No juzgues a otros si no hay gracia en tu corazón, en tus palabras. No juzgues a otros olvidando la misericordia que Dios te ha extendido a ti. Es característico de nosotros cuando hicimos algo malo. Oh Señor, sé misericordioso conmigo. Pero cuando estás orando que Dios trate con otro, dice, Señor, que hagas justicia con... Para otros pides justicia, para ti pides misericordia. Eso no es correcto.
No estés jugando a ser Dios en la vida de nadie. Y te lo digo en el nombre de Cristo Jesús. En este tiempo difícil en que nos encontramos, no trates de jugarle a Dios en la política. Tú no eres Dios. Yo te voy a decir esto con todo respeto. Aquí los que viven en Estados Unidos, los que están fuera de aquí, pues gloria a Dios, no tienes que batallar con esta ponchera. Pero en los que vivimos aquí, tu filiación política, de la que sea, eso no tiene nada que ver con esto. Mi Dios es más grande que la política y que la cultura, así que no tiene que ver con eso. Pero no juegues a ser Dios en las cuestiones políticas de este país. No involucres a Dios en el cochinero político que tenemos en esta nación. No involucres a Dios en toda la pudrición que hay en la política de este país. Y no tomes tú el lugar de Dios, queriendo que fulano o fulano sean o no sean presidentes. Tú no eres Dios para poner a nadie. Nosotros en esta nación vamos a tener el presidente que nos merecemos, nos guste o no. Nos guste o no. Dios llega un tiempo en donde nos dice, te he esperado pacientemente, te he soportado, pero ahora es tiempo, Dios dice, de que juzgue tu vida y tus acciones en estas cosas. No tenemos nosotros derechos de vengarnos de nadie. Dios dice, tú no eres Dios. De hecho, Santiago dice, ¿quién te crees que eres? No lo hagas, porque no es correcto. Acuérdate, uno solo es el que da la ley y Él es perfecto. Y Él es poderoso para salvar y también poderoso para destruir. Primera de Juan, yo te leo estos versos porque son ya a manera de aplicación práctica. Cuando terminemos estos versos, terminemos este estudio, eso es lo que la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Aborrecer a tu hermano es sinónimo de estar murmurando de tu hermano. Y si estás murmurando en contra de alguien, un hermano en específico, todavía vives en tinieblas. Y como no amas a tu hermano, dice Juan, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Lo siento, pero si estás murmurando en contra de alguien, estás en tinieblas. Por eso aborreces a tu hermano. Yo no digo esto, eso es lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, también nos dice en el verso 20. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, aquí está clarito, ame también a su hermano. ¿Cómo puedes amar a tu hermano si lo estás murmurando en contra de él, si estás juzgando incorrectamente su vida y si estás tratando de jugar a Dios en la vida de alguien? ¿Cómo se hace eso cuando estás tratando de jugar a ser Dios en la vida de alguien? Cuando tú quieres cambiar a las personas de acuerdo como tú crees que es correcto. No es para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aun cuando me están haciendo cosas que me lastiman y me hieren, yo no soy Dios para ponerme en lugar de Dios y condenar a nadie. ¿Qué es lo que yo debo hacer entonces? Juan me dice, ama a tu hermano. Pero son insoportables, ama a tu hermano. Pero ama a tu hermano. No, es que me cae mal, lo odio. Bueno, entonces no digas que amas a Dios, porque si no amas a tu hermano, ¿a quien ves? No amas a Dios a quien no has visto. Pero, no, eres mentiroso. ¿Cómo? Sí, eres mentiroso. ¿Me estás diciendo que soy mentiroso? Sí. Yo no digo, la Biblia dice. ¿Tienes problema? Tráeselo delante de Dios. Pregúntale al Espíritu por qué dice que eres mentiroso. Yo no dije, es la Biblia que dice. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, lo que debes de hacer no te va a gustar. ¿Estás listo? Lo que te voy a decir que debes de hacer, vas a decir, no. Bueno, entonces no preguntes. Y yo hablo no solamente por ustedes, estoy hablando por mí primero que nada. Entonces, Dios, ¿qué debo hacer? Son malos, me critican, me murmuran, me hacen todo esto. Sí, pero tú no tienes por qué ponerte en el lugar de Dios. No. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, eso es lo que tienes que hacer. La Biblia dice en 1 Corintios 13, y siempre usamos 1 Corintios 13 para la relación del matrimonio. No tenía que ver con eso. Esto es para el diario vivir. Principios prácticos para la vida cristiana. ¿Qué debo hacer? Debes amar. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si mi vida
No es una vida de amor hacia los demás, a pesar de cómo son, a pesar de lo que hagan. Soy un metal que solamente hace ruido. Y aquí nos va a decir, si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, soy solamente ceniza. De nada me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que pasa. Ya para cerrar aquí. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, el amor más bien se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso es lo que tenemos que hacer. En vez de ponerle el amor, pon tu nombre y a ver hasta dónde llegas. Si yo diría, Bertín es sufrido, ay, pues no soy. Bertín es benigno, a veces. El amor no tiene envidia, bueno, eso sí lo paso. El amor no es jactancioso, no sé, pregúntenle a los demás. El amor no se envanece, aunque diga que no, es verdad. El amor no hace nada indebido. Ok, mejor cambiemos el otro lado porque eso no me gusta. No puedo cumplir con eso. No, la realidad es esa. La realidad es esa. Y eso es lo que la Biblia dice. Por eso lo más hermoso es ponernos en comparación lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, desecha la mentira. Habla la verdad cada uno con su prójimo. Somos miembros los unos de los otros. Enójate, pero no peques. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. No des lugar al diablo. Y si robabas antes, no robes más. Trabaja, haz con tus manos lo que es bueno para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Y que no salga de tu boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea necesaria para edificar a los demás, a fin de dar gracia a los que te escuchen. No contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo. Con él fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de ti toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, seamos buenos unos con los otros, seamos misericordiosos unos con nosotros. Perdónanos, perdonemos unos a otros. ¿Cómo? Así como Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó? Incondicionalmente. Principios prácticos para la vida cristiana. Número 1, no hables maliciosamente acerca de tu hermano o de tu prójimo. No juzgues lo que no sabes y no le juegues a ser Dios en la vida de nadie. En realidad, amar a Dios supremamente, amar a tu prójimo sinceramente. ¿Cómo lo logramos? ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Sométete a Dios, acércate a Dios, humíllate delante de Dios. Y después, alaba a Dios, glorifica a Dios y agradece a Dios que te ama con amor eterno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por tu presencia, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Honra y gloria sean siempre dadas a tu nombre. Tú eres Dios Todopoderoso y nos amas con amor eterno. Y agradecemos, Dios, tu bondad y tu misericordia para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.